1865 fue un año fatal para nuestro país y para todos los de la región, porque comenzó esa infame guerra llamada Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, en la que Argentina, Uruguay y Brasil destruyeron el Paraguay, a punto tal de que no quedaron prácticamente varones entre la población del Paraguay. Problemas geopolíticos, problemas de límites, problemas políticos realmente asusados por Gran Bretaña, que tenía interés en la destrucción de ese país. Pero vayamos a Rosario, estamos al lado del río. En esa guerra murieron decenas de miles de argentinos, de paraguayos, de uruguayos. El río Paraná se llenaba de cadáveres de los soldados muertos, también de los caballos y de las vacas o bueyes sacrificadas para comer. 20.000 cadáveres se tiraron al río Paraná. En poco tiempo, la guerra comenzó en 1865. En poco tiempo el río se contaminó. Cólera, esa tremenda peste que no tenía forma de ser evitada. La mayoría de los cadáveres del Brasil, población negra, que en calidad de esclava era llevado a la guerra, estaban contagiados, sino de cólera, de fiebre amarilla. Se tiraron los cadáveres al río. Era tremendo ver en ese pueblito que todavía era Rosario, ver pasar los cadáveres hinchados que bajaban desde Asunción y de otras poblaciones ribereñas, los estragos de la guerra. Pero nadie sabía que el cólera en ese entonces, y también ahora por supuesto, se transmitía a través del agua. La población de Rosario consumía el agua del río. Grandes toneles se sumergían y tirados por recuas de bueyes se vendían en ese pueblo que se llamaba Rosario o Villa del Rosario. Se vendía el agua. Los que tenían un poco más de dinero hacían perforaciones, pero era lo mismo, el agua estaba contaminada. Y empezó la feroz epidemia. Empezaron los muertos de a docenas. La municipalidad no tenía recursos para hacer frente. Aparte no se sabía cuál era la forma del contagio. Era el agua, pero no se sabía. Se cerraron las escuelas. Se pidió ayuda nacional que mandó a lo que quedaba de un ejército nacional. ¿Para qué? Para rodear la ciudad de Rosario, que quedó en cuarentena. No se podía entrar ni salir para no expandir la peste, porque se suponía que se transmitía a través de la saliva, de la sangre, de los vapores malsanos que había en la ciudad. Empezó una moda que impuso la Municipalidad de Rosario, pintar los árboles, los troncos de los árboles de blanco, como si fuera una forma de defenderse. Se cerraron no solamente las escuelas, los comercios, las farmacias, todo. No había actividad en Rosario. En los barrios alejados se quemaban los cadáveres. Era una humareda tremenda, un olor a muerto circulaba la ciudad de Rosario. ¿Cómo terminó esto? ¿Cuántos muertos hubo? No se supo exactamente, pero la epidemia no solamente llegó a Rosario, sino a muchas poblaciones ribereñas, Paraná, Santa Fe, San Nicolás, hasta que llegó también hasta Buenos Aires. Era el agua contaminada del río, el río con los cadáveres de miles, por lo menos 20.000 soldados de los 4 países beligerantes. 5 años duró la guerra. ¿Cómo terminó la peste? Duró un año. Cuando llegó el invierno del año siguiente, empezó a amainar y después de 2 años de inviernos realmente rigurosos, la ciudad quedó limpia de la peste. Pasaron los años y el marqués de Caxias, que fue comandante en jefe de los ejércitos brasileños, y cuando Mitre dejó de ser también comandante de las fuerzas conjuntas, y también fue el marqués de Caxias ministro de guerra, dijo lo siguiente: Mitre me mandó tirar los cadáveres coléricos al río Paraná para contagiar a las poblaciones ribereñas
que le eran adversas porque eran federales y estaban en contra del gobierno unitario, pro capital, que era de Buenos Aires naturalmente. ¿Será cierto esto? Si así fue, quizá la primera guerra bacteriológica que se dio en nuestro territorio. Esto terminó realmente en un genocidio, y no solamente del pueblo paraguayo, sino de las poblaciones ribereñas. Hasta la próxima, seguiremos contando nuestra historia.